La niña rubia apretaba a su hermano en el regazo, como si pudiera sostener con los dedos todas las certezas del mundo. Ambos tenían la misma piel clara que se resecaba con facilidad en el frío, los ojos de un azul menudo y una fragilidad que recordaba los hilos dorados de sus cabellos. La mujer frente a ellos, rubia, impecable, una sonrisa que nunca llegaba a los ojos, empujaba la puerta de una casa de acogida simple, con paredes gastadas y olor a sopa aguada. La niña no lloraba alto, lloraba hacia adentro, en un sollozo que solo escapó entero cuando comprendió lo que la madrastra pretendía, dejarlos allí, como quien devuelve un objeto que ya no sirve. «No nos deje quedar aquí», susurró la niña, la voz raspando, sosteniendo al hermano con tanta fuerza que el pequeño gimió. La madrastra se agachó hasta su altura y dijo, casi en un susurro dulce que hería más que un grito, que sería mejor para todos, que la vida es dura y que los niños necesitan aprender temprano a no estorbar. Fue en ese instante que la puerta de la calle golpeó y un hombre rubio entró corriendo, sin aliento, seguro como quien sabe dónde duelen los nudos de la existencia. Gritó un «¡Basta!» que reverberó por las paredes y todo se congeló. Nadie allí conocía a aquel hombre, ni los funcionarios, ni los niños que encogieron el cuerpo en los bancos de madera. Él puso la mano en el pecho, buscando aire, y dijo que no permitiría que aquello sucediera. Sus palabras venían nerviosas, tropezando, pero había en ellas una decisión que no dependía de nadie. Lo que nadie sabía, en ese segundo suspendido, era que aquel hombre había pasado días buscando esa dirección. Había descubierto por casualidad, en una conversación de pasillo, que la mujer rubia, recién casada con un hombre trabajador e igualmente rubio, andaba esparciendo que los niños necesitaban estructura y que la casa pequeña donde vivían ya no soportaba tantas necesidades. El hombre que había entrado ahora era muy rico, dueño de empresas que estampaban su apellido en camiones y galpones. Uno de esos nombres que solo se pronuncia con un cuidado silencioso. Pero allí, ese día, era solo un hombre que recordaba una pérdida que nunca sanó y una promesa que se había hecho a sí mismo. Ningún niño sería descartado ante sus ojos. La madrastra, perfeccionista en la manera de ajustar los puños de la blusa, disimuló el susto con altanería. Dijo que nadie allí tenía derecho a interferir. El hombre respiró y se presentó. Explicó que conocía al padre de los niños, un hombre rubio de manos callosas, y que solo quería llevarlos de regreso para conversar. Los funcionarios se miraron entre sí inseguros. La madrastra cambió la táctica, revistiéndose de dulzura para explicar que la niña tenía hábitos difíciles, que el pequeño todavía lloraba por las noches y que ella, pobrecita, ya no tenía salud emocional. La niña, abrazada a su hermano, repetía como si rezara, «No nos deje quedar aquí». Y fue esa frase, tan pequeña y entera, la que movió una montaña. La conversación se alargó en el corredor hasta que la directora, cautelosa, sugirió que todos volvieran a casa y que, al día siguiente, conversarían con el padre. La madrastra no le gustó el rumbo, pero cedió porque estaba segura de su influencia. El millonario, con voz baja, se inclinó hacia la niña. Preguntó si podía ir con ellos. Ella asintió, y el niño prendió sus deditos en el cuello de camisa de él, como si supiera que aquella presencia era un puente. El retorno a casa fue silencioso. La residencia, escueta y con olor a ropa recién lavada, tenía fotos de la mujer que ya no estaba allí, la madre rubia de los niños, recordada en cada marco con una sonrisa gentil. La madrastra nunca había permitido que las fotos quedaran tan visibles, pero esa mañana se había descuidado. El padre llegó al final de la tarde, cansado,
y fue recibido por una combinación extraña. La esposa de semblante tenso, el hombre rico, sentado en la mesa como una visita inconveniente, y los hijos en oposición, pegados al visitante como quien se recuesta al tronco de un árbol en el vendaval. La conversación esa noche fue el primer punto de ruptura. El padre escuchó a la esposa diciendo que era temporal, que pensaba en el bienestar de todos. El millonario contó dónde los había encontrado, relató el pedido de la niña, y la reacción del padre atravesó fases: incredulidad, vergüenza, rabia. Después, silencio. La madrastra, intentando retomar el control, acusó a la niña de exagerar. El millonario pidió escuchar a la propia niña. La criatura, entrecortando frases, explicó que la madrastra no soportaba el llanto del hermano, que decía que la memoria de la madre era una enfermedad, que quería quitar el retrato de la sala, cambiar los apellidos, recortar los lazos. El padre sudaba, incapaz de acomodarse en la silla. La atmósfera en aquella casa se había vuelto irrespirable. Cada palabra era un cristal que podía romperse, cada mirada una acusación silenciosa. El millonario, observando la escena con la experiencia de quien ha visto muchas batallas humanas, mantuvo la calma. No había venido a destruir un matrimonio, sino a rescatar dos vidas que pendían de un hilo invisible pero real. La niña, con sus ojos azules llenos de lágrimas contenidas, miraba alternadamente a su padre y al extraño que se había convertido en su salvador inesperado. La segunda vuelta vino con un sobre olvidado. La niña buscó en el fondo de su armario una carta antigua, doblada con la atención cuidadosa de quien intenta preservar un secreto. Era de la madre, de caligrafía redondeada, escrita antes de la enfermedad que la alejó, hablando de amor y pidiendo que, si un día los niños se perdían, recordaran que familia no es la perfección de una casa, sino la verdad de un abrazo. Había, junto a ella, la copia de un término escolar, autorizando a la niña a participar en una actividad especial. Al pie, un recado: sé que eres fuerte, no dejes que borren quién eres. La madrastra se burló, diciendo que los recuerdos empeoraban las dificultades. Pero en aquella carta estaba plantada una pregunta que no podía ser arrancada. ¿Quién, al final, estaba pensando en el bien de los niños? El millonario, entonces, reveló lo que lo convertía en parte de aquella historia. Contó que, años antes, había perdido a su propia hija rubia, pequeña, no por violencia o descuido, sino por una enfermedad que lo obligó a asistir a la fragilidad allí de manos atadas. Desde entonces financiaba discretamente proyectos de apoyo a familias y mantenía un interés atento por las historias que cruzaban su camino. Se había enterado del padre de los niños por un conductor, impresionado con un hombre que hacía horas extras para pagar un curso de música de la niña, con el argumento de que la madre siempre había soñado con verla tocar. Con las reservas destruidas, la madrastra intentó recomponerse y propuso algo que sonó razonable en una primera mirada: que los niños pasaran algunas semanas con una tía distante, para ella cuidar de sí misma. Ese desplazamiento sería el tercer evento decisivo, porque la niña entendió que, si salía, sería más fácil perder lo poco que quedaba de su identidad. Dijo que no quería, que había aprendido una canción con la madre y que la canción vivía en aquella casa, en aquel patio con el árbol torcido donde ensayaba con el viento. El padre vaciló, exhausto de sostener lados opuestos. El millonario, atento, sugirió apoyo profesional. Una asistente social independiente. Alguien que mirara el caso sin los afectos confusos que enredaban todo. La visita de la asistente social marcó la cuarta mudanza de rumbo. Mujer experimentada, anotó, conversó con cada uno, observó las paredes, los objetos, escuchó al vecindario y recomendó un plan:
mantenimiento de los niños con el padre, acompañamiento psicológico para todos, inclusive para la madrastra, y un acuerdo claro sobre límites. La madrastra firmó, pero los ojos delataban la promesa secreta de contornear lo combinado, y lo intentó. Presentó en la escuela una autorización para cambiar el apellido de la niña, diciendo que eso la ayudaría a comenzar de nuevo. La directora, prudente, llamó al padre, y fue en esa llamada telefónica que apareció la quinta vuelta. La firma en la autorización no era del padre. Se instaló una incomodidad que tomó las mañanas siguientes. La madrastra juró inocencia. Dijo que era un malentendido. El padre retrocedió hacia dentro de sí mismo, palidecido. El millonario mantuvo el tono calmo, pero firme. Sugirió que se verificara el mensaje que la mujer afirmaba haber recibido del padre, autorizando el cambio. Ella dijo haberlo borrado. Sin embargo, en el reporte de la operadora, el número no constaba. Ese detalle, casi burocrático, funcionó como faro. La confianza, antes frágil, se quebró definitivamente. El padre pidió un tiempo lejos, fue a dormir al sofá de la sala, y los niños, con culpa y alivio, volvieron a dormir enteros. La sexta mudanza surgió en un lugar inesperado, la caja de herramientas del padre, donde la niña encontró, olvidada, una llave con etiqueta descolorida. La curiosidad, compañera antigua, la llevó al cuartito del fondo. Allí había un baúl bajo con bisagras gastadas. Dentro, cuadernos de la madre rubia, recetas, fragmentos de letras, dibujos de vestidos simples y una lista de deseos. Entre ellos, el deseo de transformar el pequeño balcón en un espacio de estudio y música. La niña mostró al padre, y los dos, amarrados por un hilo antiguo, comenzaron a trabajar en el espacio. Lijar, pintar, escuchar el ruido del propio esfuerzo, devolvió al padre algo que andaba ausente: el gesto de hacer. La madrastra, viendo la casa reorganizarse al margen de su comando, vaciló. El séptimo acontecimiento vino al mismo tiempo dulce y amargo, el primer recital de la niña en la escuela. El padre, rubio, peinado con prisa, temblaba de orgullo. La madrastra apareció tarde y se sentó al fondo, rígida, como quien vigila. El millonario, discreto, tomó lugar en una fila lateral. La niña tocó la canción que la madre había hecho una vez en el cuarto, golpeando en la caja de costura. Había en aquella melodía una casa completa. Al final, la platea aplaudió, inclusive la madrastra, en un gesto casi automático. Pero la niña percibió, en el rincón de la sala, al guardia de seguridad que acompañaba al millonario y, con ojos de detective, reparó en un hombre desconocido fotografiándola. El corazón aceleró. Se descubrió después que era un contratado de la madrastra, parte de un plan para montar un dossier sobre inestabilidad con imágenes recortadas de contexto, intentando probar que la niña viviría expuesta en función de la relación con el millonario. Solo no prosperó porque el propio guardia de seguridad intervino, pidió explicaciones y llamó a la dirección. El intento, frustrado, expuso la intención real que la madrastra escondía. No se trataba de cansancio, sino de un proyecto de borrar lo que no le pertenecía. Los días posteriores al descubrimiento fueron tensos. La casa parecía respirar en silencio, como si esperara el próximo movimiento en una partida de ajedrez emocional. El padre, abrumado por las revelaciones sucesivas, comenzaba a ver con claridad lo que había preferido ignorar durante meses. Las señales siempre estuvieron ahí, en cada comentario aparentemente inocente, en cada sugerencia que parecía razonable, pero que, en realidad, buscaba alejar a los niños de su propia historia. La octava vuelta vino con una intimación discreta. La asistente social.
Preocupada con el patrón de manipulaciones, decidió llevar el caso a una audiencia de conciliación. No era un tribunal de guerra, era un lugar de conversaciones difíciles frente a quien sabe escucharlas. La madrastra entró como quien pisa un escenario, impecable y rubia, pero la voz falló cuando escuchó la propia grabación en que decía, sin saber que era grabada, que aquella niña necesitaba aprender su lugar. El juez propuso un acuerdo, límites claros, responsabilidades definidas. La mujer asintió, pero los ojos buscaban salida. El padre, cansado y más lúcido, dijo que necesitaba tiempo, que quería proteger a los hijos y recuperar lo que quedaba del matrimonio, si había honestidad. La audiencia registró el nuevo arreglo y la casa respiró una pausa. Fue en esa pausa que la novena vuelta, sutil, sucedió. El millonario apareció con una propuesta que no tenía cifra, sino sentido: financiar un pequeño proyecto de música comunitaria en la propia calle, con los niños participando. No había allí nada que recordara un cuento de hadas. Había planillas, plazos, la burocracia de la buena voluntad. El padre, orgulloso, sugirió que ayudaría con lo que sabe hacer: montar bancos, lijar madera, enseñar a clavar sin lastimarse los dedos. El espacio quedó listo. La niña tocaba y enseñaba las notas básicas al hermano, y el vecindario, curioso, comenzó a frecuentar. La madrastra, percibiendo que había perdido el comando, intentó otra estrategia: ofrecerse para coordinar las actividades bajo el argumento de que conocía el lenguaje del mundo. Cuando el consejo del proyecto respondió que todos allí eran iguales, se ofendió y se alejó por unos días, dejando un silencio agudo en la casa. Ese silencio, sin embargo, no era paz. Era la calma antes de una tormenta que todos presentían, pero nadie se atrevía a nombrar. Las mañanas en la casa adquirieron un ritmo extraño. El padre salía temprano al trabajo, dejando a los niños con instrucciones precisas: no abrir la puerta a nadie, llamarlo ante cualquier cosa inusual. La niña, más grande y consciente, se había convertido en una guardiana silenciosa de su hermano pequeño. Verificaba las ventanas, observaba los movimientos en la calle, mantenía cerca el teléfono con los números importantes anotados en un papel que guardaba en el bolsillo. El millonario, fiel a su promesa, pasaba regularmente por el proyecto de música, no como un benefactor que espera agradecimiento, sino como alguien que había encontrado en aquel espacio una forma de sanar sus propias heridas. Cada vez que veía a la niña tocar, recordaba a su propia hija, aquella pequeña rubia que la enfermedad había llevado demasiado pronto, pero en lugar de dolor, ahora sentía una conexión con algo más grande, la posibilidad de que el amor trascienda las pérdidas y se multiplique en nuevas formas. El vecindario comenzó a transformarse con el proyecto. Niños que antes jugaban solos en las calles polvorientas, ahora se reunían en el balcón convertido en sala de música. Adultos que apenas se saludaban empezaron a conversar, a compartir café, a tejer una red de apoyo que nadie había planeado pero que todos necesitaban. La música tenía ese poder: unir sin pedir explicaciones, crear lazos sin contratos firmados. Sin embargo, la madrastra observaba todo desde la distancia con una mezcla de resentimiento y fascinación. Veía cómo su ausencia, en lugar de crear el vacío que esperaba, había permitido que la casa respirara. Los niños reían más, el padre parecía más liviano, incluso el aire parecía diferente. Eso la enfurecía y la confundía a partes iguales. ¿Cómo era posible que fueran mejor sin ella, cuando ella había dado tanto, había sacrificado tanto? Lo que la madrastra no entendía, y quizás nunca entendería, era que su presencia no había sido un regalo, sino una sombra,
que sus sacrificios venían acompañados de condiciones imposibles de cumplir, que su amor, si es que alguna vez lo fue, estaba envenenado por la necesidad de control absoluto. No había espacio en su corazón para las memorias de otra mujer, para la historia que los niños traían consigo, para la identidad que se negaban a abandonar. El 10º acontecimiento significativo, que precipitó el clímax, vino en una mañana de viento. La madrastra decidió que no dividiría más su techo con recuerdos que no la obedecían. Anunció que se mudaría, pero antes pasaría por la notaría para resolver cuestiones de custodia, frase que dejó al padre y a los niños helados. El millonario, avisado por la vecina que se había convertido en aliada silenciosa, fue hasta allá, no para mandar, sino para atestiguar. En el mostrador, el intento fue claro. La madrastra quería registrar un acuerdo que, en la práctica, le daría a ella la decisión final sobre cambios de escuela y residencia. El padre, inseguro, casi firmó por cansancio. Fue cuando el millonario pidió que el servidor explicara, con todas las letras, las consecuencias. La lectura serena del texto encendió en los ojos del padre la imagen de las fotos de la madre en la sala, de las cartas y de la canción en el balcón. Retrocedió. Dijo, «No». La madrastra chasqueó la lengua, indignada. El servidor mantuvo la postura y cerró la atención. Al salir, la mujer lanzó una frase cortante, acusando a todos de conspirar contra ella. Nadie respondió. El camino de regreso a casa fue una cuerda floja. La niña pensaba en los riesgos y en las ganancias, en cuanto todavía podía perder: el hogar, la escuela, la música, el hermano en el regazo. El padre, sintiendo el peso de la omisión, pidió disculpas. Dijo que tenía miedo de perder también la última oportunidad de un matrimonio pacificado, pero que no sacrificaría a los hijos. Esas palabras, dichas con voz quebrada pero firme, fueron como un bálsamo para el corazón de la niña. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su padre la veía realmente, que entendía lo que había estado callando por miedo a romper lo poco que quedaba de estabilidad. La madrastra empacó las maletas esa tarde misma. Para no salir vencida, inventó una narrativa elegante. Necesitaba dedicarse a una oportunidad de trabajo en otra ciudad, lugar sin nombre, sin rostros conocidos. Dejó la llave sobre la mesa y el perfume en el corredor. Nadie celebró en voz alta. La niña apoyó la frente en la puerta y lloró, no por pérdida de quien nunca la amó, sino por el agotamiento de años condensados en pocos meses. La casa encontró un ritmo nuevo después de la partida de la madrastra. Pero había algo en el aire que aún no se había dicho, un secreto que flotaba como polvo de estrellas esperando asentarse. El millonario, siempre discreto, continuaba visitando el proyecto de música, pero había en sus ojos una inquietud diferente, como si cargara un peso que finalmente necesitaba soltar. Una tarde, mientras el padre lijaba una nueva banca para el espacio comunitario y los niños practicaban en el balcón, el millonario pidió conversar a solas. Los dos hombres rubios se sentaron en el pequeño jardín trasero, donde el árbol torcido proyectaba sombras irregulares sobre la tierra seca. El millonario respiró profundo, como quien se prepara para saltar al vacío, y comenzó a hablar. «Hay algo que necesito contarte», dijo, su voz temblando de una manera que no había temblado ni siquiera en la casa de acogida aquel primer día. «Algo que debí decirte desde el principio, pero no encontraba el valor ni el momento adecuado». El padre dejó la lija a un lado, sintiendo que algo fundamental estaba a punto de cambiar. El millonario continuó, las palabras saliendo cada vez más rápidas, como si temiera que su coraje se evaporara si hacía una pausa. «Yo no conocí a tu esposa por casualidad.
No fue una coincidencia que supiera de tu historia o que apareciera justo a tiempo en aquella casa de acogida. La verdad es que yo conocí a tu esposa hace muchos años, mucho antes de que tú la conocieras. El silencio que siguió fue ensordecedor. El padre parpadeó, tratando de procesar las palabras, de encontrarles sentido. El millonario levantó la mano, pidiendo paciencia para terminar. Tu esposa, la madre de tus hijos, era mi prima. Éramos muy unidos cuando niños. Crecimos juntos en el mismo barrio humilde antes de que mi padre tuviera éxito en los negocios. Cuando mi familia se mudó a la ciudad grande, perdimos el contacto por años. Ella siguió aquí, construyó su vida, te conoció, formó una familia. Yo me sumergí en el trabajo, en construir el imperio que mi padre había empezado, y eventualmente me casé y tuve mi propia hija. El padre escuchaba inmóvil las piezas de un rompecabezas que nunca supo que existía comenzando a encajar. Cuando mi hija se enfermó, continuó el millonario, la voz quebrándose, busqué desesperadamente a todos mis parientes, preguntando por compatibilidad de médula ósea, por cualquier posibilidad de ayuda. Fue entonces que volví a encontrar a tu esposa. Después de tantos años, la encontré, y ella, sin dudarlo un segundo, sin conocer a mi hija, se ofreció a hacerse las pruebas. Pasamos semanas en el hospital, esperando resultados, conversando sobre la vida que cada uno había construido. Me habló de ti, de sus 2 hijos rubios, de sus sueños de enseñarles música, de crear algo hermoso en medio de las dificultades. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro del millonario, y por primera vez el padre vio al hombre poderoso completamente vulnerable. No era compatible, ninguno de nuestros familiares lo era, y mi hija, mi pequeña rubia, ya no pudo esperar más. Pero en esas semanas en el hospital, tu esposa se convirtió en mi familia otra vez, en mi hermana, en la única persona que entendía el terror de ver a alguien que amas desvanecerse y no poder hacer nada. Ella estuvo conmigo hasta el final. Sostuvo mi mano cuando tuve que despedirme de mi hija. El padre sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Recordó ese periodo en que su esposa había estado ausente más seguido, diciendo que tenía que ayudar a un familiar enfermo. Él había estado tan sumergido en el trabajo, tratando de mantener la casa a flote, que no había preguntado lo suficiente. Después de eso, continuó el millonario, tu esposa me hizo prometer algo. Me hizo jurar que si alguna vez ella faltaba, yo cuidaría de sus hijos como si fueran míos. Me dijo que sentía que algo andaba mal en su cuerpo, que los médicos le habían encontrado algo durante los exámenes para la compatibilidad. Pero no quería preocuparte. No quería que supieras, hasta estar segura. El padre ahogó un sollozo. Su esposa había sabido que el tiempo se agotaba, y no le había dicho nada para no cargar a la familia con esa angustia antes de tiempo. Cuando ella se fue, dijo el millonario, me sentí destrozado. Había perdido a mi hija y ahora a mi prima, a la única persona que había compartido ese dolor conmigo. Pero recordé mi promesa. Contraté investigadores discretos para seguir la situación de tu familia, para asegurarme de que los niños estuvieran bien. Durante el primer año, parecía que sí, pero luego te volviste a casar y comenzaron a llegarme informes preocupantes. La nueva esposa borrando rastros de la madre anterior, aislando a los niños, hablando de liberarse de cargas. Sabía que tenía que intervenir, pero no sabía cómo sin revelarlo todo. El padre se cubrió el rostro con las manos. Todo tenía sentido ahora. La aparición milagrosa del millonario, su conocimiento detallado de la situación, su interés genuino en los niños, la manera en que los miraba como si viera en ellos ecos de alguien más. Cuando supe que la madrastra planeaba dejarlos en la casa de acogida, continuó el millonario, no pude esperar más.
Corrí hasta allá sin pensar, solo sabiendo que había hecho una promesa y que mi prima me estaría mirando desde algún lugar, esperando que la cumpliera. Se hizo un largo silencio. El viento movió las hojas del árbol torcido, y desde el balcón les llegó el sonido de la niña enseñándole al hermano pequeño una nueva melodía. Era la canción que su madre había compuesto, la que vivía en esa casa como un fantasma benévolo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó finalmente el padre, su voz apenas un susurro. «Porque tenía miedo», admitió el millonario. «Miedo de que pensaras que quería reemplazarte, o que buscaba apropiarte de tus hijos, o que venía a cobrar alguna deuda emocional. Pero principalmente tenía miedo de romper el poco equilibrio que quedaba en tu vida. Ya habías perdido a tu esposa, casi pierdes a tus hijos, estabas luchando contra una mujer que manipulaba todo, no quería añadir más confusión». El padre se levantó, caminó en círculos, tratando de ordenar la avalancha de emociones. Rabia por no haber sabido, gratitud por la intervención, tristeza por todo lo que su esposa había callado para protegerlos, alivio de finalmente entender. «Ella sabía», dijo finalmente, «sabía que estarías ahí si algo pasaba. Por eso estaba tan tranquila en sus últimos días, incluso cuando el dolor era insoportable. No estaba dejándonos solos, nos estaba dejando con un guardián». El millonario asintió, las lágrimas corriendo libremente ahora. Los dos hombres se abrazaron, unidos por el amor a una mujer que ya no estaba, pero cuya presencia seguía tejiendo redes de protección alrededor de quienes había amado. Esa noche, el padre decidió que era momento de que los niños también supieran. Reunió a la familia en la sala con las fotos de la madre mirándolos desde los marcos y les contó la historia completa. La niña escuchó con los ojos muy abiertos, procesando cada palabra. Cuando el padre terminó, ella miró al millonario con una expresión que mezclaba asombro y comprensión profunda. «Entonces, mamá te envió», dijo simplemente, «como un ángel, pero de los reales, de los que tienen que tomar aviones y sudar y asustarse». El millonario sonrió a través de las lágrimas. «Sí, tu mamá me envió, y yo prometí que siempre, siempre estaría aquí cuando me necesitaran». El niño pequeño, que había estado callado todo el tiempo, se levantó y caminó hacia el millonario. Sin decir palabra, trepó a su regazo y apoyó la cabeza en su pecho, en ese gesto simple de confianza absoluta que solo los niños pueden dar. Fue en ese momento que todos en la sala comprendieron que la familia no se define por la sangre ni por los papeles legales, sino por las promesas cumplidas y los corazones dispuestos a protegerse mutuamente. El padre sacó entonces una caja que había guardado, llena de cartas que su esposa había escrito durante sus últimas semanas. Había una para cada año futuro de los niños, para cumpleaños, graduaciones, primeros amores y decepciones. Y había una para el millonario, sellada y marcada con su nombre. Con manos temblorosas, el millonario abrió el sobre. La letra redonda y familiar de su prima llenaba la página. «Si estás leyendo esto, significa que cumpliste tu promesa. Sabía que lo harías, porque siempre fuiste el niño que salvaba pájaros con alas rotas y defendía a los más pequeños en el barrio. El dinero no cambió eso en ti, solo te dio más herramientas. Cuida de mis bebés rubios, pero no como un salvador distante. Sé su familia. Deja que te llamen por tu nombre, comparte tu historia con ellos. Permite que tu hija viva en tus palabras cuando les hables de ella. El dolor compartido es dolor que pesa menos, y la alegría compartida es alegría que se multiplica. Gracias por ser el hermano que siempre necesité y el tío que mis hijos necesitarán. Con todo mi amor y mi eterna gratitud». La revelación había transformado todo. Lo que parecía una intervención de un extraño millonario era, en realidad,
el cumplimiento de una promesa sagrada entre primos que se habían reencontrado en el dolor y se habían sostenido mutuamente en los momentos más oscuros. La madre de los niños había tejido, incluso desde su ausencia, una red de protección que finalmente se revelaba en toda su extensión y belleza. Los días que siguieron a la gran revelación trajeron consigo una transformación sutil, pero profunda, en la dinámica de aquella casa. El millonario, que antes visitaba con la cautela de quien no quiere invadir, comenzó a aparecer con más naturalidad. Ya no era el benefactor distante, sino el tío Ricardo, como los niños comenzaron a llamarlo por sugerencia de su padre. El nombre sonaba extraño al principio en los labios de la niña, pero con cada repetición se volvía más cálido, más real, más parte del vocabulario cotidiano de lo que significaba familia. El tío Ricardo trajo consigo historias de la infancia que compartió con la madre de los niños. Relatos de travesuras en el barrio humilde donde crecieron, de cómo ella siempre defendía a los más pequeños en la escuela, de su risa contagiosa que hacía que todos quisieran estar cerca. Estas historias eran tesoros que el padre no conocía, fragmentos de una mujer que había amado, pero cuya historia completa nunca había escuchado. Los niños bebían cada palabra, construyendo en sus mentes una imagen más completa de quien había sido su madre, no solo como la figura amorosa que recordaban, sino como una persona con sueños, miedos y una valentía que trascendía su propia existencia. Sin embargo, la revelación también trajo desafíos inesperados. La madrastra, quien se había mudado supuestamente a otra ciudad, comenzó a hacer llamadas esporádicas. Su voz, siempre controlada, siempre medida, preguntaba por detalles que no le correspondían. Quería saber quién era realmente ese millonario, qué lo conectaba con la familia, si había papeles legales que lo vincularan. El padre, más fuerte ahora con la verdad como armadura, respondía con firmeza pero sin hostilidad. La verdad no necesita gritos para ser poderosa. Una tarde, mientras el proyecto de música florecía con más niños del vecindario uniéndose cada semana, llegó una carta certificada. Era de la madrastra, redactada por un abogado, solicitando una aclaración formal de la relación entre el tío Ricardo y la familia, insinuando que podría existir una influencia indebida o incluso cuestionando la moralidad de la situación. El lenguaje legal envolvía acusaciones veladas, sugiriendo que un hombre soltero y rico pasando tiempo con niños ajenos era, como mínimo, sospechoso. El padre leyó la carta con las manos temblando de rabia. El tío Ricardo, sentado frente a él en la mesa que habían barnizado juntos, mantuvo la calma. Sabía que esto podía pasar, dijo con voz serena. La gente que pierde poder busca recuperarlo de cualquier manera. Pero tenemos algo que ella nunca tuvo, la verdad documentada. Efectivamente, el tío Ricardo sacó de su portafolio una carpeta que contenía todo: certificados de nacimiento que probaban el parentesco con la madre de los niños, las cartas que ella le había escrito durante la enfermedad de su hija, los registros hospitalarios que mostraban su intento de donación de médula, fotografías antiguas de ambos primos juntos cuando niños, y finalmente, la carta testamentaria donde la madre nombraba explícitamente al tío Ricardo como tutor subsidiario en caso de que algo le pasara al padre. Ella lo planeó todo, murmuró el padre, mirando los documentos con asombro. Incluso cuando estaba luchando contra su propia enfermedad, estaba construyendo muros de protección alrededor de nuestros hijos. La niña, que había estado escuchando desde el sofá mientras fingía hacer tarea, dejó el lápiz a un lado. Mamá era como una arquitecta, pero de familias, dijo con esa sabiduría que a veces tienen los niños cuando nadie espera profundidad.
Sabía que las paredes tienen que ser fuertes, pero las ventanas tienen que dejar entrar luz. El tío Ricardo sonrió, reconociendo en esas palabras el eco de su prima. La niña tenía no solo su cabello rubio y sus ojos azules, sino también su forma de ver el mundo, esa capacidad de encontrar metáforas en la vida cotidiana. La respuesta a la carta de la madrastra fue redactada por un abogado especializado en derecho de familia que el tío Ricardo conocía. Pero cada palabra fue discutida en la mesa de aquella casa. No sería una respuesta agresiva, sino clara y definitiva. Se adjuntarían todos los documentos necesarios, se explicaría la relación de parentesco, y se establecería firmemente que no había nada impropio ni oculto. Más importante aún, incluía declaraciones de la asistente social, de los vecinos, de los maestros de la escuela, todos testimoniando el impacto positivo que el proyecto de música había tenido en la comunidad y en los niños específicamente. Mientras esperaban la respuesta, la vida continuaba su curso. El proyecto de música había crecido tanto que necesitaban un espacio más grande. El tío Ricardo propuso rentar un local en la esquina que había estado vacío por años, pero el padre tuvo una idea mejor. ¿Qué tal si lo compramos entre todos?, sugirió. Cada familia del vecindario aporta lo que puede. Tú pones la diferencia si es necesario, pero así todos somos dueños. Todos tenemos voz. La propuesta fue revolucionaria. En un barrio donde la gente estaba acostumbrada a recibir ayuda o a ser ignorada, la idea de ser propietarios colectivos de algo valioso transformó la energía. Se organizaron reuniones, se hicieron planes, se formó una cooperativa. La niña sugirió que el espacio se llamara Casa de las Canciones Eternas, en honor a su madre y a la hija del tío Ricardo, dos niñas rubias cuyas ausencias habían inspirado algo hermoso. Durante este proceso, el padre descubrió aspectos de sí mismo que había olvidado. Resultó ser bueno organizando a la gente, mediando en desacuerdos, encontrando soluciones creativas. El trabajo manual que siempre había hecho para sobrevivir ahora tenía un propósito más grande. Y eso cambiaba todo. Ya no estaba solo manteniendo a flote una familia en crisis. Estaba construyendo un legado. El hermano pequeño, que durante tanto tiempo había sido solo, el bebé que llora, comenzó a florecer de maneras inesperadas. Su oído musical era excepcional y podía reproducir melodías después de escucharlas una sola vez. El tío Ricardo, notando este talento, trajo un profesor de música profesional, no para empujar al niño a una carrera que no quería, sino para alimentar un don que pedía atención. Una noche, mientras la familia cenaba junta, algo que ahora incluía frecuentemente al tío Ricardo, el hermano pequeño preguntó: «Tío Ricardo, ¿tu hija también tocaba música?». Era la primera vez que el niño hacía una pregunta directa sobre ella, y todos en la mesa contuvieron la respiración. El tío Ricardo puso el tenedor a un lado y con voz suave pero firme respondió: «Sí, le gustaba cantar. Tenía una voz pequeña pero clara, como campanitas. Cantaba canciones inventadas sobre su perro imaginario y sobre las nubes, con formas graciosas. Me hubiera encantado que ustedes se conocieran». «Quizás nos conocimos», dijo el niño con la lógica particular de los pequeños. «Quizás ella es ahora una de las estrellas que mamá mencionaba en sus cartas, las estrellas que cuidan a los niños desde arriba». El tío Ricardo tuvo que excusarse un momento para recomponerse en el baño. Cuando regresó, sus ojos estaban rojos, pero había una sonrisa genuina en su rostro. «¿Sabes?», dijo, «creo que tienes razón. Creo que mi pequeña María y tu mamá están ahí arriba, probablemente organizando conciertos celestiales y riendo de nosotros cuando tropezamos, pero nos levantamos de nuevo».
La respuesta de la madrastra a la documentación legal nunca llegó. En su lugar llegó una nota breve, escrita a mano, sin abogados de por medio. Decía simplemente que había entendido que no tenía lugar en aquella historia, que les deseaba lo mejor y que no los volvería a contactar. No era una disculpa, pero era un retiro. Y eso era suficiente. La inauguración de la Casa de las Canciones Eternas fue en un sábado soleado de primavera. La calle se había despertado diferente esa mañana, con una energía que recordaba a las fiestas de barrio de tiempos antiguos. Habían colgado banderines hechos a mano por los niños, cada uno decorado con instrumentos musicales dibujados con crayones y marcadores. El aroma de comida casera flotaba desde las mesas que los vecinos habían colocado en la vereda, cada familia trayendo su especialidad para compartir. El local que habían comprado colectivamente había sido transformado completamente. Las paredes, antes descascaradas y grises, ahora brillaban con colores cálidos. Habían pintado un mural enorme en la pared principal, dos niñas rubias con alas de ángel sosteniendo notas musicales que flotaban como mariposas hacia el cielo. Debajo, en letras doradas, decía: «Para María y Elena, cuyo amor sigue componiendo melodías en nuestros corazones». La niña, ahora con 13 años, había crecido no solo en estatura sino en presencia. Ya no era la criatura asustada que se aferraba a su hermano en una casa de acogida. Era una joven con voz propia, con sueños propios, con una fortaleza que había sido forjada en el fuego, pero que no la había endurecido. Esa mañana, vestida con un vestido azul que había pertenecido a su madre y que su padre había mandado ajustar, se paró frente al micrófono para dar las palabras de bienvenida. «Hace 3 años», comenzó, su voz clara atravesando el murmullo de la multitud, «estuve a punto de perderlo todo. Mi hermano, mi hogar, mi nombre, mi historia. Pero descubrí algo importante. Las familias verdaderas no se construyen solo con sangre o papeles. Se construyen con promesas cumplidas, con manos que sostienen cuando todo tiembla, con canciones que se comparten incluso cuando la voz se quiebra». Miró hacia donde estaban su padre y el tío Ricardo, de pie, lado a lado, dos hombres rubios que habían aprendido a ser hermanos sin necesidad de compartir padres. Mi mamá sabía algo que a mí me tomó años entender, que el amor verdadero planifica, prepara, protege incluso después de partir. Ella tejió una red de seguridad invisible que nos sostuvo cuando más lo necesitamos. Y hoy, con esta casa, nosotros tejemos nuestra propia red para otros que puedan necesitarla. El aplauso fue estruendoso. El hermano pequeño, ahora de 10 años y con un violín bajo el brazo, subió al escenario junto a su hermana. Juntos interpretaron la canción que su madre había compuesto tantos años atrás, aquella melodía simple que hablaba de árboles torcidos que siguen dando sombra y de raíces que se hunden profundo incluso en tierra seca. El tío Ricardo, desde el público, cerró los ojos y por un momento pudo escuchar 2 voces más uniéndose al dúo, la de su hija María y la de su prima Elena, cantando desde ese lugar donde los que amamos nunca realmente se van. Después de la ceremonia, mientras las familias exploraban las aulas de música, la biblioteca comunitaria que habían instalado y el jardín pequeño donde planeaban hacer clases al aire libre, el padre se encontró solo por un momento en el antiguo balcón de su casa, ahora convertido en un espacio de ensayo personal para sus hijos. El tío Ricardo lo encontró allí, mirando las fotos de Elena que ahora cubrían una pared entera, no escondidas, sino celebradas. «¿En qué piensas?», preguntó, entregándole una taza de café,
Pienso en todo lo que casi perdí por cobardía, respondió el padre con honestidad, en cómo estuve tan ciego, tan asustado de estar solo, que casi sacrifico lo único que realmente importaba. Si tú no hubieras aparecido ese día. Pero aparecí, lo interrumpió el tío Ricardo con suavidad, y no fue coincidencia, fue una promesa cumplida. Y ahora ambos tenemos una nueva promesa que cumplir. Asegurarnos de que estos niños, y todos los niños que pasen por esa casa de música, sepan que son valiosos exactamente como son, que no tienen que borrar su pasado para construir su futuro. Elena estaría orgullosa, murmuró el padre, la voz gruesa de emoción. Lo está, respondió el tío Ricardo con certeza. Donde quiera que esté, lo está. Los meses que siguieron trajeron su propia rutina de alegrías y desafíos. La Casa de las Canciones Eternas se convirtió en el corazón del barrio. Niños que antes vagaban sin rumbo, ahora tenían un lugar donde sus talentos eran reconocidos. Adultos que habían perdido esperanzas, descubrían que nunca es tarde para aprender algo nuevo. Se formó un coro comunitario, una orquesta juvenil, talleres de composición. La niña comenzó a dar clases a los más pequeños, descubriendo que tenía el don de su madre para hacer que la música pareciera magia accesible en lugar de técnica intimidante. El hermano menor se unió a un programa especial para niños con talento excepcional, pero nunca olvidó de dónde venía, regresando cada fin de semana para tocar en el proyecto comunitario. El tío Ricardo, por su parte, descubrió que su legado no serían los edificios con su apellido o las empresas en su portafolio, sino esto, un espacio donde el amor se multiplicaba en lugar de dividirse, donde las pérdidas se transformaban en puentes en lugar de abismos. Comenzó a replicar el modelo en otros barrios, siempre con la filosofía de propiedad colectiva, siempre asegurándose de que no fuera caridad, sino colaboración. Un año después de la inauguración, llegó una sorpresa inesperada. Un sobre grueso, con sello internacional. Dentro había una carta de la madrastra, pero diferente a cualquier comunicación anterior. Estaba en terapia, escribía, enfrentando finalmente los demonios que la habían convertido en alguien capaz de hacer tanto daño. No pedía perdón porque entendía que el perdón no se pide sino se gana. Pero quería que supieran que había comenzado a trabajar con niños en orfanatos en su nuevo país, tratando de dar lo que no había sido capaz de dar antes. Amor sin condiciones, apoyo sin agenda oculta. Adjuntaba una foto, ella rodeada de niños de todas las edades, su sonrisa finalmente llegando a los ojos, una paz en su expresión que nunca había mostrado antes. Al reverso, una sola frase: ustedes me enseñaron que perder el control no significa perder el valor. Gracias por ser el espejo que necesitaba. El padre leyó la carta 2 veces, luego la pasó al tío Ricardo y finalmente a la niña. Ella la sostuvo largo rato, procesando emociones complejas. Finalmente habló. No sé si algún día podré olvidar lo que intentó hacernos, pero me alegra saber que otras niñas están recibiendo de ella lo que nosotros no pudimos recibir. Quizás esa es su forma de sanar, y la nuestra es seguir construyendo esto. Guardaron la carta en una caja especial junto con todos los otros documentos importantes de su historia familiar. No para olvidar, sino para recordar que incluso las personas que nos lastiman son capaces de cambio, y que nuestro deber no es cargar con su redención, sino con nuestra propia sanación. En el 2º aniversario de la Casa de las Canciones Eternas, organizaron un concierto especial. La niña, ahora de 15 años, y con ofertas para estudiar música en conservatorios prestigiosos, había compuesto su propia pieza. La tituló Promesas Cumplidas,
y era una sinfonía que entrelazaba la canción que su madre había inventado con nuevas melodías que representaban cada persona que había sido parte de su salvación. Su padre, el tío Ricardo, la asistente social, los vecinos, incluso la maestra que había llamado cuando la madrastra intentó cambiar su apellido. Mientras tocaba, el auditorio repleto escuchaba en silencio reverente. No era solo música, era testimonio, era una niña diciendo al mundo: me intentaron borrar, pero aquí estoy, más fuerte, más clara, más yo misma que nunca. Al final de la presentación, cuando los aplausos finalmente disminuyeron, la niña tomó el micrófono una vez más. «Quiero contarles una historia», dijo, su voz resonando con autoridad ganada a través del sufrimiento y la superación. Es la historia de una madre que amó tanto, que planeó la protección de sus hijos incluso después de partir. Es la historia de un tío que cumplió una promesa cuando hubiera sido más fácil mirar hacia otro lado. Es la historia de un padre que casi pierde el camino, pero encontró el valor para decir no cuando más importaba. Y es la historia de dos niños que aprendieron que su valor no depende de quien los quiera, sino de quienes son en su esencia más profunda. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara que estaba grabando el evento. Si estás escuchando esto y sientes que estás perdido, que alguien está tratando de borrarte o de controlar tu historia, quiero que sepas, resiste, busca ayuda. Hay personas como mi tío Ricardo en el mundo. Personas que cumplirán promesas que ni siquiera sabías que existían. Hay comunidades como esta dispuestas a sostenerte, pero sobre todo hay una fuerza dentro de ti que es más grande que cualquier manipulación externa. Esa fuerza es tu historia, tu identidad, tu derecho a existir exactamente como eres. El padre, entre el público, lloraba abiertamente, sin vergüenza. El tío Ricardo tenía la mano sobre su hombro, ancla y hermano. A su alrededor, vecinos que habían sido testigos de la transformación de esta familia también se secaban los ojos, reconociendo sus propias luchas en esta historia. Y ahora, continuó la niña con una sonrisa, quiero pedirles algo. Si esta historia los movió, si encontraron en ella algo que resonó con su propia experiencia, los invito a que sean parte de nuestra comunidad más grande. Suscríbanse a nuestro canal donde compartimos historias de superación y resiliencia. Denle me gusta, no solo a este video, sino a la idea de que las familias se construyen con amor y no con control. Y en los comentarios, compartan su propia historia, o simplemente una palabra de aliento para alguien que pueda necesitarla hoy. Porque así como mi madre tejió una red para nosotros, nosotros queremos tejer una red global para todos los que la necesiten. El hermano menor se unió a ella en el escenario, su violín en mano. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario nos ayuda a seguir expandiendo este proyecto a más barrios, a más ciudades, a más niños que necesitan un lugar donde su música sea escuchada. Juntos podemos crear una sinfonía de esperanza que llegue a cada rincón donde haya alguien necesitando escuchar que no está solo. La niña concluyó: gracias por ser parte de nuestra historia. Ahora nos encantaría ser parte de la suya. Suscríbanse, activen la campanita. Compartan este video con alguien que pueda necesitar este mensaje. Y recuerden, las mejores canciones son las que cantamos juntos. El concierto terminó con una ovación de pie que duró 5 minutos completos. Pero más importante que los aplausos fue lo que vino después, los cientos de comentarios de personas compartiendo sus propias historias, las suscripciones que se convertirían en una comunidad global, las donaciones que permitirían abrir más casas de música en otros barrios. Esa noche, después de que todos se habían ido, la familia se sentó en el balcón de su casa original. El padre, los 2 niños y el tío Ricardo,
Ahora simplemente tío, mirando las estrellas. ¿Creen que mamá y María nos están viendo?, preguntó el hermano menor. Sin duda, respondió el tío Ricardo. Y probablemente están planeando su próxima intervención divina para cuando la necesitemos. Todos rieron, y en esa risa había sanación. Había pasado, presente y futuro entrelazados de la manera más hermosa posible. El padre levantó su taza de café en un brindis silencioso hacia las estrellas, por las madres que aman más allá de su presencia física, por las promesas que se cumplen contra todo pronóstico, por las familias que se construyen con verdad y coraje, y por estos dos niños rubios que me enseñaron que el amor verdadero no controla, libera. Por nosotros, añadió la niña, por seguir componiendo melodías incluso cuando el silencio amenaza con ahogarnos. Por la casa de las canciones eternas, sumó el hermano, donde ninguna historia es demasiado pequeña y ningún sueño es demasiado grande. Y finalmente, el tío Ricardo, por Elena y María, maestras invisibles, pero presentes en cada nota que tocamos y en cada vida que tocamos. Las tazas se tocaron en el aire fresco de la noche, sellando no un final, sino un nuevo comienzo. Porque eso es lo que las familias verdaderas hacen. No terminan historias, las continúan, las expanden, las transforman en legados que trascienden generaciones. Años después, cuando la niña ya era una compositora reconocida internacionalmente y su hermano, un concertista solicitado, ambos seguirían regresando a aquella casa con el árbol torcido, al balcón donde todo comenzó. Y cada vez traerían nuevas generaciones de niños, enseñándoles que el lugar más seguro del mundo no es donde nunca hay tormentas, sino donde hay manos dispuestas a sostenerte cuando el viento sopla más fuerte. Y la canción que la madre inventó, aquella melodía simple sobre árboles y raíces, seguiría siendo tocada en cada inauguración de cada nueva casa de las canciones eternas que habrían alrededor del mundo. Un recordatorio eterno de que las promesas de amor, cuando son cumplidas con fidelidad, crean ondas que nunca dejan de expandirse. Fin da historia. ¿Te conmovió esta historia de amor, familia y promesas cumplidas? Entonces te invito a formar parte de nuestra comunidad de esperanza. Suscríbete a nuestro canal para más historias que transforman lágrimas en fuerza. Dale me gusta si crees que las familias se construyen con amor y no con control. Comenta tu propia historia de superación o un mensaje de aliento para alguien que lo necesite hoy. Activa la campanita para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu perspectiva. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca está solo. Recuerda, cada interacción ayuda a expandir este proyecto a más corazones que necesitan escuchar que hay esperanza, que hay comunidad, que hay un mañana mejor esperando. Juntos componemos la sinfonía de la esperanza. Nos vemos en la próxima historia.